Bien, señores, a propósito del Día Internacional de la Mujer, tenemos a través de la línea telefónica a la distinguida periodista Margarita Cordero. Entonces, para reflexionar un poco con ella sobre la situación de las mujeres en la actualidad, ¿no? Cómo han ido evolucionando las cosas. Buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Buenos días, Julio, bien, gracias. Bien, pues quisiera, Margarita... Hola, Margarita, y felicidades en el Día Internacional de la Mujer, a ti que eres un ícono de lo que es la lucha por la defensa de los derechos de la mujer y un ícono en cuanto a periodismo. Perdona, Julio, por la interrupción, quise saludarla. Muchas gracias, Marilena. Bueno, Margarita, Sí, yo quisiera empezar por lo que está ocurriendo en España, ¿no? Donde hay un debate que el movimiento feminista entiende que daña lo que son las conquistas de las mujeres y del movimiento feminista cuando pretende igualar derechos de las mujeres con otros derechos, es decir, que una persona indistintamente pueda declararse mujer sin serlo. Entonces, sobre esta base, ¿qué tú piensas? No, mira, yo creo que primero esa última parte de tu intervención refleja una apreciación que no se ajusta a la realidad, Julio. Okay. No es que cualquiera se pueda declarar mujer, no. Hay un debate, y no es nuevo, y no solamente se ha dado en España, se ha dado en muchos otros países, incluyendo Estados Unidos, sobre si se pueden igualar los derechos de las personas transgénero. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y hay quienes entienden que no. Hay otra parte del feminismo que entiende que es una discriminación no igualar a esas personas transgéneros, específicamente las que son mujeres, las que se han convertido en mujeres porque se sentían mujeres desde que nacieron y se criaron con esa dualidad sencillamente porque su biología, su aspecto físico, era el obligó a la familia y a la sociedad a tratarlos como varones. Sí, repito, si esas personas pueden ser consideradas como mujeres. Es un debate, te repito, que no es nuevo, que se ha ahora puesto en la palestra en España, sencillamente porque hay una ley que se está promoviendo, a la cual una parte de las feministas se oponen. Pero eso no es todavía un problema que nos compete a nosotras que estamos aquí viviendo en esta media isla con tantos problemas que las mujeres tienen, ya no las transgénero, sino las mujeres en sentido general. Margarita, Eury, ¿cómo estás? Mira, en el Diario Libre de hoy aparece una investigación donde tú eres una de las que lo comparte y hay varios elementos importantes, cambios de paradigmas en función de lo que representa la mujer con la crianza de los hijos y el hecho de que las mujeres están ganando más que los hombres. ¿Nos puedes hablar un poquito de este descubrimiento o ese planteamiento que hacen ustedes ahí? No es un descubrimiento tampoco, Eury. Pero yo creo que hay un problema de sesgo también. Yo siempre digo que una cosa son las estadísticas y otra es la interpretación. Y no me refiero al trabajo específico que se publica hoy en Diario Libre. No me refiero a eso, sino a las estadísticas, a las interpretaciones que los estudios hacen de esas estadísticas. Por ejemplo, en el trabajo, que creo que es exactamente el mismo, se dice que las mujeres están adquiriendo en niveles superiores en las empresas, en la gerencia de las empresas, que todavía es muy bajo, porque solamente el 21% de las mujeres aparecen como gerentes empresariales.
Sucede que ya también se había discutido hace 1, 2 o 3 años, porque una organización, ni siquiera una entidad, una agencia de Naciones Unidas, planteó, hizo incluso un gráfico que se difundió mucho en el país a través de Twitter, donde remarcaba el hecho de que las mujeres estaban ascendiendo en los puestos gerenciales. Sucede que cuando hablamos de puestos gerenciales de las mujeres, incluimos las empresas creadas por mujeres, no empresas mixtas, no empresas tradicionales, sino la mujer que inicia su negocio, desarrolla su negocio con más o menos éxito, y ella aparece como gerente porque desde luego es su negocio. Pero en las empresas formales, en las grandes empresas, las mujeres no son gerentes. Ocupan cargos intermedios, cada vez en mayor número, ciertamente, pero no son las que dominan el gran empresariado, o no son las que están influyendo de esa manera estadísticamente tan significativa en ese mundo de las grandes empresas nacionales. Pero las empresas... Margarita. No, Oli, yo estaba... Sí, adelante, Marilena. Marilena, pero a tu pregunta. Margarita, sí, adelante, Marilena. Margarita, ¿puedes hacer una evaluación de cómo nos encuentra este Día Internacional de la Mujer a nosotros en la República Dominicana? Logros y retos por delante, tomando en cuenta, por ejemplo, en cuanto al pasado discurso del presidente Abinader, él destacaba la lucha contra la violencia hacia la mujer como una prioridad y prometía más recursos, más coordinación y más formación. Pero también hay que destacar casos de abusos contra niñas, casos íconos, Donny Santana, Pablo Ross, y casos de acoso laboral, casos íconos en este sentido, el caso de Leonardo Faña y del director regional de aduanas. Te presento estos datos, pero lo más importante es tu propia evaluación, logros y retos. Mira, yo creo que me voy a basar en los datos que publica hoy Diario Libre, porque son producto de un análisis más reciente de estos datos. Somos el 4º país de la región con mayor desigualdad de género. Ese es el gran titular, y es un titular que además se justifica en los trabajos que se reproducen en el periódico, porque están basados en análisis, de datos recientes. Obviamente, las buenas intenciones existen, y yo creo, sin embargo, que esas intenciones tienen que traducirse en políticas. En enero pasado, el Ministerio de la Mujer, en el Palacio y con la asistencia del presidente, presentó un plan estratégico para una vida libre de violencia de mujeres y niñas. Es un proyecto de acción muy concreto, muy rico, con un perfil de género muy marcado, como debe ser. Y la verdad es que lo que falta ahora son las condiciones y esos recursos de los que habló el presidente, que todavía no existen, para llevar ese tipo de proyectos a la práctica. Porque de lo contrario, podremos seguir hablando sobre la violencia de las mujeres y la lucha contra ella desde ese plano retórico en que venimos haciéndolo por décadas. Porque la verdad es que una de las áreas de menor inversión en el presupuesto es precisamente la que podría ayudar a solucionar o a ir solucionando en parte los problemas que tenemos las mujeres. Entonces, sí, hay que insistir en que los políticos, y en este caso específico, el presidente cumpla con su palabra, y en el presupuesto del año próximo, el Ministerio de la Mujer no sea un ministerio relegado. Porque de lo contrario, repito, no va a ser posible pasar de la palabra a los hechos. No va a ser posible que esa estrategia para una vida sin violencia
puede encontrar los canales para lograr éxitos mínimos en la reducción de la violencia, que es un flagelo. Aquí hacen falta muchísimas cosas, porque seguimos incluso hablando de violencia, la percibimos como lo que es, como un monstruo social. Pero incluso las estadísticas reflejan una subestimación bastante crítica. Y yo te digo, por ejemplo, que vengo trabajando desde el 2017 con el tema de los feminicidios. A mí me cuesta un trabajo enorme conseguir estadísticas oficiales, por ejemplo, en la Procuraduría, que es la que debe proveer ese tipo de datos, porque son incompletas, porque además el mismo concepto de feminicidio que se maneja no es un concepto que responde a la realidad de ese tipo extremo de violencia. Entonces, hay demasiados entuertos, hay demasiados problemas que resolver. Desde las estadísticas, repito, desde darle una perspectiva de género a las estadísticas, hasta proveer los recursos para que las instituciones públicas concernidas puedan desarrollar políticas efectivas. Porque si no, vamos a seguir año tras año, los 8 de marzo, los 25 de noviembre, hablando exactamente las mismas cosas. Margarita Oli Matos, ¿siente que hay avances? Se nota que en la construcción o en la creación, en la constitución de nuevas empresas, las mujeres tienen mayor interés, ya que la empresa tradicional dominicana era una empresa prácticamente, absolutamente manejada por los hombres. Mira, yo creo que sí, o sea, negar que las mujeres hemos avanzado sería una tontería. Sí, las mujeres hemos avanzado. En los últimos 50 años la diferencia es enorme. Somos más en la universidad, nos hemos incorporado al trabajo de una manera masiva, aunque no sea en los puestos dirigentes, aunque tampoco sea con los mejores salarios, pero sí hay una irrupción de las mujeres en el mercado de trabajo significativa, y eso tiene significaciones, y valga la redundancia, que van más allá, que trascienden el hecho de percibir un salario. No, porque un salario da independencia, un trabajo permite determinar cosas esenciales en la vida particular. O sea, no es lo mismo ser dependiente que ser independiente. O sea, ese miedo que podían tener mujeres de otra generación, incluyendo la mía, a salir de una relación conflictiva, insatisfactoria, porque no tenía con qué mantenerse ella ni con qué mantener los hijos, sabiendo que en esta cultura los hombres no solamente se divorcian de las mujeres, sino también de los hijos. Ese miedo ha ido progresivamente desapareciendo. Hoy, las mujeres son el 38% de los jefes de hogar. O sea, hay hogares, de cada 100 hogares, 38 son dirigidos por mujeres. Y eso te refleja el cambio. Te refleja el cambio, la disminución, por ejemplo, de la fecundidad. O sea, ya las mujeres no tienen 7 hijos, tienen 2, a lo máximo 3. O sea, están, reitero, son la mayoría en las universidades. O sea, no hay que ser tan absoluto como para decir, no, estamos mal, estamos muy mal. Seguimos estando muy mal, hay muchas cosas para enmendar, pero de que hemos avanzado es lógico. Las leyes del 2021 no son las mismas de los 90, cuando las mujeres congresistas, en alianza con los grupos feministas, produjeron una transformación radical de una serie de leyes que convertían en menores a las mujeres.
hasta 1990, los años de los 90 del siglo pasado, no nos olvidemos que las mujeres no podían ni siquiera abrir la cuenta de banco sin la autorización de su marido. Eso lo cambiaron las mujeres legisladoras en los 90. Y desde luego, ya muchas ni siquiera no los recordamos. Y las jóvenes muchísimo menos, ni siquiera lo saben. Pero es así, o sea, hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Sí. Margarita, sobre las 3 causales, ¿qué opinas? Llama la atención de que el presidente de la República, el partido en el gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, todos a favor, hacen reuniones con representantes de las organizaciones que luchan por los derechos de la mujer, se manifiestan a favor de esto, pero esto es estancado. ¿Cuál es tu opinión? Que hay todavía demasiado miedo a poderes fácticos que, en definitiva, y sobre todo religiosos porque no creo que los poderes económicos se opongan. Todavía no lo han manifestado de manera como corporación, no lo han hecho. Pero obviamente hay muchísima hipocresía social y muchísimo ventajismo político en la posición que han mantenido desde la discusión de la Constitución en el 2010 los legisladores, cediendo permanentemente al chantaje por ventaja propia a los sectores de la Iglesia. ¿Qué son las 3 causales? Las 3 causales son el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo cuando está en peligro su vida, cuando el feto es inviable y en casos de violación e incesto. Son 3 situaciones en que 2 de ellas implican riesgo de vida para las mujeres y otra en que implica el riesgo de vida emocional para las mujeres. Porque parirle a un violador, y sobre todo si ese violador es un incestuoso como el padre, debe ser considerado por la gente con menos ligereza que con la que le están haciendo determinados sectores, específicamente la Iglesia. Nadie está llamando al aborto libre, hasta ahora, que debería ser un derecho también, lo digo con toda franqueza porque es mi posición, pero las mujeres estamos transigiendo por 3 situaciones que son situaciones extremas. No estamos pidiendo el aborto libre, pero aún cuando el aborto libre fuera lo que reivindicáramos, estamos exigiendo un derecho y los derechos se ejercen o no se ejercen. Nadie obligaría a ninguna mujer que no lo quiera a abortar. Nadie. Ahora, quienes se oponen a las 3 causales sí están queriendo que las mujeres hagamos lo que ellos piensan. Ellos sí están queriendo imponer una cultura, que es la cultura de la represión en las decisiones de las mujeres y en la vida de las mujeres. Nadie está pidiéndole a nadie que haga lo que no quiere hacer. Estamos pidiendo que las mujeres puedan decidir sobre su vida en esas 3 situaciones extremas. Margarita, pues hay dos ministerios, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, que pudiera decirse que son cuya existencia es la más cuestionada. Hay quienes plantean sustituir el Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, por un Ministerio de la Familia. ¿Es necesario un Ministerio de la Mujer? Es muchísimo, no necesario, no, es imprescindible. Es imprescindible. Quienes plantean que es un ministerio innecesario, como el de la juventud, lo que están es enmascarando su posición frente a la lucha de los derechos de las mujeres. Eso es. Los problemas de las mujeres no son los problemas de la familia, aunque los problemas de la familia puedan ser los problemas de las mujeres. No hay que invertir en los hechos de ninguna manera. Sí es necesario, porque hay que reivindicar los derechos de las mujeres, que son derechos específicos. El derecho
a la salud reproductiva, por ejemplo, es un derecho específico de las mujeres. El derecho a vivir una vida sin violencia es un derecho de las mujeres. El derecho a determinar cuando quieren terminar con una relación es un derecho de las mujeres. O sea, no vamos a decir que los derechos de las mujeres se diluyen en la familia. ¿Qué es la familia? Comenzando porque tendríamos que definir a qué familia nos estamos refiriendo. Porque cuando aquí se habla de familia, se habla de esa familia tradicional compuesta por papá, mamá y los hijitos y las hijitas. No, la cantidad de familias que hay en la sociedad dominicana son infinitas. Ya, infinito es demasiado, son numerosas. ¿De acuerdo? Está la familia monoparental dirigida por mujeres. Está la familia monoparental dirigida por los hombres. Está la familia extendida. Está la familia donde no hay ni papá ni mamá. O sea, hay un montón de familias y cada una es una realidad distinta. Entonces, ¿de qué familia me están hablando? ¿De cuál? Cuando hablamos del Ministerio de la Familia, sí. ¿De cuál de esas familias? Porque habría que elegir. Si tú me estás singularizando la familia, vas a tener, si eres honesto, que elegir de qué familia me estás hablando. Hay familias lésbicas, hay familias gay. Entonces, ¿de qué me hablas? Salvo que tú decidas olímpicamente y porque tienes, te abrogas el poder de decidir sobre la colectividad, que la única familia que existe es la que tú vas a definir desde ese ministerio. Pues no. Y hay que tener un ministerio de la juventud también, porque hay que ver las necesidades de los jóvenes y las jóvenes en este país y su realidad. Hay que ver cuál es la realidad de los jóvenes de los barrios y contrastarla con la realidad de los jóvenes de clase media y clase alta y buscar soluciones a cada uno de los problemas que representan, porque tampoco hay una juventud, como no hay una mujer. Margarita, y cuando hablas de los tipos diversas. Sí. Cuando hablas de los tipos de familia, también hay que recordar a mujeres que deciden no tener hijos, sin embargo tienen derechos que deben ser defendidos. Mujeres valiosísimas que se entregan a un proyecto y deciden no tener hijos. Y hay que defenderlas también. Pero claro, María Elena, totalmente de acuerdo contigo. Es lo que te digo, es que lo paradójico es que quienes plantean ese tipo de cosas y ese tipo de resistencias al cambio y a ver la realidad en lo que es y en su complejidad, lo que acusan, por ejemplo, a quienes defendemos este tipo de posiciones de estar minando las bases sociales, ¿ok? En que se sustenta la humanidad dominicana. Mentiras, hipocresías absolutas, porque no es verdad que podemos cerrar los ojos frente al hecho del aborto. Lo que pasa es que los abortos aquí son clandestinos. ¿Con cuál diferencia? Que las pobres usan métodos primitivos que horrorizan, o van a donde no son ni siquiera médicos, no los voy a calificar, pero son los que les resuelven y las que pueden hacer su aborto en clínicas con todas las garantías. Pero en el país, según estudios que ya ni siquiera son recientes, en el país se producen alrededor de 35,000 abortos clandestinos al año. ¿Quién va para quién? ¿Qué ley ha controlado eso? ¿Quién lo ha controlado? Ahora, ¿vamos a cerrar los ojos frente a eso? ¿O deberíamos, en el caso de propugnar el aborto libre, que cuando hablo de libre quiere decir que tú tienes la libertad de escoger o no escoger, ¿ok? Para que no me malinterpreten. Seguir penalizándolo ha detenido que eso suceda. No. Bueno. Ha provocado esterilizaciones, ha provocado daños a la mujer ya permanentes y ha provocado muertes.
Eso es lo que ha pasado. Margarita, muchas gracias, Margarita Cordero, por habernos permitido esta conversación. Muchas gracias, Margarita. Y bueno, gracias a ustedes todos y todas. Gracias. Cambio y fuera.